y se relaciona mucho con las patologías más importantes. La diabetes es un desorden heterogéneo causado por hiperglicemia resultado de una deficiencia relativa o absoluta, y eso se marca muchas veces en el comportamiento de la parte clínica de la diabetes durante el embarazo. Cuando hablamos de diabetes de embarazo tenemos dos entidades. Está la diabetes pregestacional, que es un 10% del problema, y el 90% es propiamente gestacional. La mayoría de pacientes que a veces nos llegan a nosotros son pregestacionales, porque no estamos investigando la diabetes durante el embarazo. Ya van a ver que cuando vemos es más común la diabetes gestacional que la ya conocida. La prevalencia de la diabetes durante el embarazo es muy elevada, llegando a ser en algunos países hasta 10%. En el Hospital Roosevelt tenemos aproximadamente 20 pacientes mensuales diagnosticadas con diabetes, lo que equivale más o menos a un 4 o 5% del total de pacientes. Pero creemos que no hacemos la investigación más amplia, porque si no llegaríamos, creo yo, a la incidencia o frecuencia mundial casi el doble. El 30 al 50% de la diabetes gestacional se desarrolla de la paciente diabética tipo 2, del 30 al 50% de las pacientes que nosotros diagnosticamos como diabetes gestacional terminan siendo diabetes mellitus. O sea, también es un problema que tenemos que ver, que va a producir enfermedades crónicas si no hacemos un control, si no hacemos un tratamiento, un abordaje adecuado. 70% de las pacientes con diabetes gestacional vuelven a repetir en el siguiente embarazo. Entonces es muy importante esta patología, que la verdad la estamos dejando muy subvalorada. La patogenia resulta del aumento de la resistencia periférica de la insulina, y que nos va a dar niveles más altos de la glucosa, y esto es resultado de las hormonas consideradas como parte del problema, que son las diabetogénicas. Está la prolactina, el lactógeno, la progesterona, el estrógeno, el cortisol. Sobre todo se va marcando a las 20 semanas de embarazo, y aquí es muy importante, porque es muy fácil hacer el diagnóstico de diabetes pre o diabetes gestacional. Todas las pacientes que logramos diagnosticar antes de las 20 semanas son pregestacionales, y eso es una partida muy sencilla de determinar dependiendo de la gestacional, mientras que las propiamente gestacionales van a producirse arriba de las 20 semanas. Va a haber un aumento de las demandas energéticas de insulina necesarias para la producción del aumento por el peso corporal. También comenzamos a tener secundariamente una resistencia a la insulina, y aparece la disminución de la tolerancia a la glucosa. Como respuesta a esta resistencia de insulina va a haber un aumento de secreción de insulina, pero no consigue una respuesta adecuada, y por lo tanto se van a marcar los niveles altos de hiperglicemia. Y esto va a caracterizar una hiperglicemia postprandial. Y también vamos a tener hipoglicemias en ayuno. Ahora, veamos los factores de riesgo que nosotros tenemos que tratar de identificar constantemente en nuestras pacientes, y se van a dar cuenta ustedes que hemos tenido muchas de estas pacientes, pero no las diagnosticamos. Uno de los factores más importantes y que tenemos que tratar de controlar es la obesidad. Tenemos muchas pacientes que están con obesidad, y esto va a ir causando posteriormente problema crónico, que ya sabemos que va a ser la diabetes. La historia familiar de primer grado es muy importante. Casi todas las pacientes que tienen historia familiar tienen un alto porcentaje de padecer diabetes. Vamos a tener antecedentes de muerte fetal. También los pacientes nos dicen: mire, yo tuve una muerte intraútero y no hacemos nada, no le investigamos, dejamos de ir un antecedente también
Tenemos las pacientes que tienen fetos macrosómicos. ¿Cuántas pacientes a veces tienen 9 vidas, 10 vidas y no se investigan? Se les da egreso, un bebé bonito, pero ella tuvo diabetes gestacional. Lo que pasa es que no hicimos diagnóstico o no intervenimos. Pero es muy importante tomar en cuenta el antecedente de macrosomía. Hace 2 semanas tuvimos un seminario internacional allá en el Colegio de Médicos y hablamos sobre la causa número 1 de muerte materna, que es la hemorragia postparto. Una de las causas de hemorragia postparto es esta, la macrosomía, porque va a producir atonía uterina, rasgaduras y se va a dar un evento catastrófico. Entre las medidas de salud pública que usan en todos los países del mundo está en el control de la alimentación nutricional, y eso nos va a dar las pacientes con bebés de un peso más adecuado. Lo otro es estar investigando, hacer 1 o 2 veces durante el embarazo exámenes de orina y se va a demostrar que hay glucosuria. Tenemos historia de muerte neonatal temprano. Ya tuvimos varios casos de niños macrosómicos que nacieron en el hospital de la Antigua, les dieron egreso y a las 24 horas regresaron muertos. ¿Por qué? Porque no identificaron que era un niño macrosómico de una madre diabética. Y cursan como tal, ya vamos a ver las complicaciones de los neonatos. Va a haber también cuando hay historia de malformaciones congénitas, cuando tenemos fetos prematuros, recién nacidos prematuros, e historia de preeclampsia, es uno de los factores sumamente importantes para diabetes. Pero veamos otros factores que se asocian. Tenemos polidramios, lo que les mencioné, historia de partos traumáticos, porque son retos grandes y siempre van a haber rasgaduras. Pacientes que cursan con abortos, más de 3 o más abortos, es una indicación absoluta de investigar diabetes, porque es como se manifiesta clínicamente. Pacientes con hipertensión crónica, pacientes que tienen mononucleosis recidivante, infecciones urinarias recidivantes. Toda paciente mayor de 30 años se le debe de investigar sistemáticamente diabetes. Historia de diabetes gestacional previa, ya vimos que repiten el 70%, pero esto es muy importante. Este es el único factor de riesgo que necesitamos para investigar, y es la raza. Los hispanos somos la raza número 1 para ser de diabetes. Si no, vean cómo está México, que tiene 30 o 40% de pacientes diabéticos en la población general. Entonces nosotros por esto no necesitamos ninguna de los otros antecedentes. Es absoluto investigar toda paciente hispana, hacer su tamizaje o la investigación de diabetes para descartarla. Los efectos en la madre, pues vamos a tener alteraciones metabólicas, complicaciones vasculares, neuropatías, y muchas veces estas alteraciones metabólicas, complicaciones vasculares y las obstétricas, es que sea un factor también no solo de movilidad, sino de muerte. Las pacientes, yo les comenté que se investigan todas las muertes maternas, y vieron ustedes que todos estos factores, cuando uno revisa cada caso de muerte materna, ahí están los factores, pero nunca se investigaron o nunca se hizo nada. Entonces, hay que ponerle atención. Vamos a tener más infecciones vulvovaginales, vamos a tener el parto prematuro, abortos, y en un porcentaje también es una causa de infertilidad. Ahora veamos en el feto qué complicaciones vamos a tener. Los fetos vamos a tener hiperglucemia e hiperinsulinemia. El feto cuando nace tiene hiperinsulinemia y entonces se va a manifestar inmediatamente entre las primeras 24 o 48 horas como glucemia. Entonces nacen los bebés grandes, que son los bebés hermosos, le dan regreso y hacen policía en la casa, y cuando regresan a los hospitales ya están muertos. Pues tenemos que tener mucho cuidado. También tenemos obviamente fetos macrosómicos, fetos que tienen más trauma. Se da mucho el síndrome de dificultad respiratoria. Yo ya he visto llegar al hospital 2 recién nacidos de 40 semanas con membrana hialina. Eso se da un mes antes. Entonces también hay que tener cuidado el síndrome de membrana hialina en estos fetos.
En los fetos ya más afectados tenemos restricción del crecimiento, muerte intraútero y alteraciones como también malformaciones congénitas. Veamos toda la patología que también implica en los mismos recién nacidos. El diagnóstico, habitualmente, esta es una enfermedad sintomática, por lo que debe ser buscada específicamente para poder diagnosticarse. Tiene antecedentes, los tiene, pero hay que hacer la búsqueda sistemática. ¿Cómo hacemos la búsqueda sistemática? Si tenemos dos glucemias en ayunas mayores de 105, esto ya es indicativo de que es una paciente diabética. Pero no le podemos. Muchas de nuestras pacientes a veces se diagnostican, nosotros diagnosticamos durante el embarazo cáncer del cervix, cardiopatía, porque nuestras pacientes a veces son muy jóvenes, después de la infancia pasan a ser madres y en todos esos 10 años nunca llevaron control con un médico. Entonces nosotros estamos viendo todo este tipo de patologías a los 20, 25 años ya cuando están embarazadas. Entonces es importante que en todo momento hagámosle a la embarazada algún examen de glucosa. Aunque sea, digamos, si la tenemos en las primeras semanas, porque vamos a encontrar pacientes diabéticas. Entonces es importante hacerlo, pero también podemos hacer glucosas en cualquier momento y cuando ya tiene valores arriba de 200 miligramos, esa paciente ya es diabética. Esa glicemia al azar que se hace en cualquier momento, en cualquier hora, arriba de 200 miligramos, casi es seguro y es una paciente diabética. Ahora, existe el sistema adecuado para hacerlo, el screening, y aquí tenemos el test de O'Sullivan, que es una carga de glucosa. Le damos a la paciente su carga de glucosa de 50 gramos y le hacemos el control a la hora. Si los valores son menos de 140 miligramos, esa paciente, aunque tenga riesgos, está normal. Ahora, si tiene más de ese valor, ya tiene una prueba de tamizaje, entonces pasamos al siguiente paso. Pero si la paciente tiene menos de 140 miligramos y los riesgos son muy altos, esto se debe hacer a toda embarazada, ya dijimos, solo colocación entre 24 y 28 semanas. Pero si la prueba le sale normal, en este momento debemos de repetírsela a las 32 o 34, porque muchas de ellas van a ser diabéticas en la segunda prueba de tamizaje. El diagnóstico después, si la prueba de tamizaje nos sale positivo, entonces pasamos a la curva de tolerancia de glucosa, que se hace con 100 gramos de glucosa y 3 pruebas después de la carga. Se le hace siempre su examen en ayunas, se le da su carga de 100 gramos de glucosa y posteriormente 1, 2, 3 horas se hacen las mediciones de sangre sérica. Vamos a ver las diferentes. Si tenemos dos valores alterados, vamos a tener ya un diagnóstico. Estas son las curvas utilizadas más comúnmente a nivel mundial. En esta nos dice que si la glucosa tiene menos los límites de esta curva es en ayunas 95, 180, 155 y 140 miligramos de glucosa. 1 hora, 2 horas y 3 horas. La que nosotros usamos es esta, donde se maneja 105, 190, 165 y 145 miligramos. Si la paciente tiene, vamos a poner el ejemplo, a las 2 horas tiene 180 y a las 3 horas tiene 170, pues con 2 valores ya tenemos el diagnóstico y le ponemos nombre, diabetes gestacional. Ahora, si solo un valor sale alterado, entonces también le podemos poner nombre, eso se le llama intolerancia a los carbohidratos, pero todavía no es diabética, pero ya es una intolerancia a los carbohidratos. Al hacer el diagnóstico, entonces comenzamos a clasificar a la paciente. Esta clasificación de Priscilla White unifica los dos tipos de diabetes, la gestacional y la pregestacional. En la gestacional todas se incluyen en la clase A. Clase A subdivide A1 y A2. A1 es una paciente que es propiamente una diabetes producida por el embarazo,
pero a uno que se controla con dieta y a dos que usa insulina. Mientras que en la clase B ya es la clasificación que normalmente conocemos para la diabetes, que se basa en la edad y en la duración de la enfermedad. En la clase B, la paciente usualmente por antecedentes nos va a decir que ella empezó con el problema de la diabetes arriba de los 20 años y que tiene menos de 10 años de duración de la enfermedad. Puede ser que le hayamos diagnosticado a los 25 años, ¿verdad? Ella empezó a los 20 y tiene 5 de duración. Conforme va bajando en las letras del abecedario, va empeorando la diabetes. Aquí tenemos el ejemplo de la diabetes clase D. Son jóvenes que tienen historia de haber empezado antes de los 10 años con diabetes, que es una diabetes infantil. Entonces sabemos que cuando las diagnosticamos o las tratamos solo a los 20 o 25 con su embarazo, ya tienen a veces 10, 15 o más años de duración, entonces el pronóstico va siendo peor. Hasta que llega a la paciente que ya usa pues o tiene un trasplante renal. Estas son las pacientes con peores pronósticos. ¿Por qué nos interesa esta clasificación? Porque lo que nos da también es el pronóstico. Entre más va bajando de clase, el pronóstico para la madre y para el feto son siempre malos. Son siempre malos. Pero lo podemos, si tenemos mejor control, pues es lo más que podemos hacer. Pero el pronóstico va a ser peor entre más baje en la letra del abecedario. Al diagnosticarlas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Luego del diagnóstico, clasificarlas y iniciarles tratamiento con insulina. Muchas de estas pacientes tenemos el problema que son pacientes que cuesta un poquito que entiendan el tratamiento, que lo sigan. Ahora, lo que tenemos que hacer es tratar de tener un buen control metabólico, pero esto es lo que cuesta con la paciente diabética. Y todo el tiempo creo que es no solo desde el embarazo. Las complicaciones, vamos a tener complicaciones de infecciones urinarias, preeclampsia que se asocian. Cuando la paciente es diabética, en un alto porcentaje va a terminar siendo preeclámptica también. Entonces, por eso es importante controlar la diabetes. Pero también tenemos pacientes con partos pretéritos, ruptura de membranas, hemorragia, amenaza de aborto, polidramios, y vemos todas las complicaciones que puede llevar una diabetes no controlada o mal controlada. Luego de ingresar a la paciente y hacer el diagnóstico, esto es básico. Nosotros le hacemos la consulta a las nutricionistas para que comiencen a llevar un tratamiento dietético. Durante el embarazo, lo adecuado son 30 kilocalorías por kilogramo de peso y repartido en 4 tiempos. Porque usualmente la paciente diabética hace hipoglicemias en la madrugada y a veces esto es causa de vómito, de muerte fetal. Entonces hay que tratar de que no haga hipoglicemia tampoco. No queremos que haga hiperglicemia, pero tampoco hipoglicemia. Entonces le hacemos su dieta en 4 tiempos. Lo adecuado es tener una proporción, eso lo hace automáticamente los nutricionistas, ¿verdad? Porque así es como se calculan las dietas, con un 50-55% de carbohidratos, un 30% de grasas y de 15 a 20 de proteínas. Cuando la paciente tiene un embarazo gemelar, le aumentamos 5 calorías, o sea, ella debe consumir 35. Y cuando tiene un índice de masa arriba de 27-28, pues lo que hacemos es bajarle 5 calorías para que también no, porque en esta dieta lleva implícito que va a subir 1 o 2 libras por mes, que es lo adecuado de todo embarazado. Lo tenemos que ver en el estado nutricional de nuestra paciente. Comenzamos a monitorizar la glucosa, monitorizamos preprandialmente y hacemos lo que se llama el día de diabético. Les hacemos glucosas preprandiales, o sea, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. En el hospital hemos optado a no hacer postprandiales porque estas siempre salen alteradas y para nosotros el ahorro del más reactivos es muy importante, pero sí se puede hacer el control también postprandial. Al hacerles el control preprandial y las glicemias suben arriba de 140 a 160, pues entonces ya implica ponerles insulina. Hay algunas pacientes, la diabética gestacional, que es propiamente, voy a explicar, pero eso es durante el embarazo,
muchas se pueden controlar solo con dieta. Les hacemos un nivel de glucemia y vemos que solo con la dieta podemos mantener un control metabólico, pero sobre todo la diabética pregestacional, ellas casi siempre necesitan algo de insulina para bajar el azúcar al nivel que nos va a interesar mantenerla metabólicamente controlada. Como parte del tratamiento obstétrico tenemos que hacer una vigilancia fetal porque estas pacientes tienen muchas complicaciones en los fetos. Ya hablamos parto pretérmino, oligo, restricción, o nos pasamos al otro lado si metabólicamente no están controladas. Usan con macrosomía, polidrámidos, anidrámidos, o sea, se nos complica. Está demostrado que si la paciente metabólicamente lleva bien el tratamiento y las glicemias están normales, la paciente va a gozar casi como un embarazo normal. Y eso es lo importante, que sí se puede controlar la patología y también la morbilidad. Tenemos que descartar, sobre todo, las complicaciones como preeclampsia. Tenemos que descartar patologías asociadas. En estos últimos años hemos estado viendo que llegan muchas pacientes que son diabéticas, que ya tienen problemas renales, tienen insuficiencia, tienen cardiopatías, pues tenemos que descartar otro tipo de patologías. En el tratamiento nos interesa mantener esto así. Niveles de glucosa, lo ideal es mantenerlo entre 70 y 90. Eso es lo ideal. Ese es el mejor pronóstico para el efecto. Pero por lo menos tratemos de mantenerla debajo de 100. Lo ideal es 70-90. Ahora, las glucemias postprandiales, cada vez que coma, deberían de estar menos de 120. En algunos casos, ellas van a tener 140, 180, entonces ahí vamos a tener que mantener o aumentar los niveles de insulina. En la glucemia nocturna, que sea aquí todo lo contrario, mayor de 60. Ya les digo que esto es nuestro problema. Le ponemos insulina y cae a hipoglicemia y después hay vómitos. Y mantener los niveles de hemoglobina glucosilada debajo de 8.5. Y esto es muy importante. En esto se marca mucho el control metabólico en la ganancia de peso. Porque si al contrario va ganando mucho más peso, es que no estamos haciendo un control metabólico adecuado. La seguimos siempre con hemoglobina glucosilada. A estas pacientes nosotros, como no sabemos, nuestras pacientes, la realidad es que llegan a veces y nosotros diagnosticamos la mayoría de enfermedades, no sabemos el tiempo de evolución, les hacemos rutinariamente un control de fondo de ojo para ver si no tienen ya daño vascular o ya es esto o ya es más crónico. Perfil tiroideo, porque usualmente se asocia a problemas también tiroideos. Hacemos el control de alfa-fetoproteína y lo estábamos usando hasta hace un par de años porque teníamos reactivos, usar lo que llamamos el triple marcador. El triple marcador lo hacemos en toda paciente diabética entre las 12 y 15 semanas, que es alfa-fetoproteína, estriol y su unidad beta cuantificadas, y que nos va a dar, es un marcador como aprendizaje para los defectos congénitos. Entonces, ahora que no tenemos las otras dos pruebas, pues se puede usar simplemente el alfa-fetoproteína, porque nos va a marcar mucho los defectos congénitos más frecuentes, que son defectos de pared abdominal. El seguimiento por el nutricionista es muy importante. Si nosotros le damos un plan educacional adecuadamente a la señora y tenemos la colaboración del nutricionista, podemos llevar un buen tratamiento y un buen desenlace. Nosotros hemos manejado ahorita más o menos ya unos 12 o 15 años una gran cantidad de diabéticas y es muy difícil que una madre se los complique o que un feto se nos muera, porque les tenemos un tratamiento bastante constante, las citamos y a veces las tenemos que ingresar, y cuando la paciente se nos descontrola, preferimos ingresarla y hacer otra vez todo, porque vamos a tener un buen desenlace. Con las que hemos tenido a veces malos pronósticos,
tanto materno como en fetos, es porque no siguen los tratamientos, dejan de usar la insulina, comen como ellas quieren, entonces caemos en un mal control metabólico. Entonces hacemos también esto es muy importante, una consulta odontológica. Son a veces pacientes que tienen muchos procesos infecciosos dentales y eso se da asocia mucho a problemas infecciosos. El monitoreo de la glucosa, hacemos proteína constantemente porque hemos encontrado algunas que ya tienen problemas renales. Un objetivo debe ser también de base hacerlo. Les hacemos su ultrasonido para buscar que el feto esté creciendo adecuadamente. Las pruebas de bienestar las empezamos a las 28 semanas, por lo menos una vez a la semana o cada 2 semanas. Les hacemos el NST, perfil biofísico y su cita a la clínica de embarazo de alto riesgo. Usualmente a veces estas embarazadas, cuando las diagnosticamos tempranamente, 10, 12 semanas, a veces las ingresamos 1, 2 o 3 veces para volverlas a todo el control metabólico y las volvemos a dar, las sacamos otra vez para tratamiento ambulatorio hasta que llegan a resolverse a su momento final del embarazo. Ahora veamos qué pasa con la finalización o el pronóstico de la paciente. Aunque la paciente sea diabética, no importa si es pregestacional o gestacional, si no usa insulina, quiere decir que se controló solo con dieta. Es una paciente que no tiene tanto problema todavía de secreción de insulina por el páncreas. Esta paciente se comporta como una paciente normal. Llegan a las 38 o 40 semanas, les damos parto normal, como que no fuera diabética y si no tiene también complicaciones. Porque esto, si la paciente estuvo bien controlada, estuvo normal, no debe de aparecer esto. Lo otro es, ahora, si la paciente tiene tratamiento con insulina, las hospitalizamos normalmente ya por rutina a las 38 semanas, porque las comenzamos a preparar. Si van a ser, ¿cierto? ¿Esto lo hacen en clínica privada o en alguna institución? Sistemáticamente les estoy pasando la experiencia de lo que hacemos a nivel hospitalario, pero lo mismo lo hacemos a nivel privado, ¿sí? Ahora, tal vez a nivel privado es a veces mucho más fácil porque lo que le hacemos a la paciente, mire, señora, compre su glucómetro, fíjese, incluso metemos a la computadora el glucómetro y nos sale ahí sellado, ¿no? En lo público no tenemos ese chance de glucómetro, por eso es que tenemos que modificamos un poco el esquema, pero nos resulta muy bueno. Si la paciente tiene tratamiento con insulina, las hospitalizamos a las 38 semanas y vamos a planificar la interrupción. La volvemos a reevaluar, vemos cómo está su glucosa, vemos cómo están las condiciones fetales y biocéntricas, sus pruebas de bienestar. Si es para parto normal, incluso la dejamos hasta que desencadene espontáneamente con la parto. Ahora, si tiene una indicación, porque es una señora que tiene estrechez pélvica y caudal y una indicación necesaria, pues la operamos, pero ya la paciente metabólicamente bien y tenemos muy buenos resultados. Ahora, si la paciente tiene una patología asociada, pues va a depender. Tenemos a veces señoras sin ruptura de membranas, pobreza conformal de bajo pretérmino, entonces hasta ahí llegó, pero ya la paciente viene metabólicamente bien controlada, entonces tenemos bastante buena probabilidad de que todo nos salga bien. Mantenemos la glucosa durante el parto, durante la cesárea, que se mantenga entre 70 y 105 miligramos, la mantenemos canalizada con una solución de dextrosa. Le tenemos un monitoreo cada 15 minutos, se hace una glicemia con una prueba rápida. Si necesita insulina, se le pone insulina, pero si no, solo como manejar las soluciones, vamos a mantener valores todavía entre los normales, y si no, pues se le pone insulina para que baje un poquito los niveles de glucosa. La mayoría de pacientes, cuando las mantenemos metabólicamente bien controladas, al momento de resolverlas, incluso solo con soluciones se manejan, no necesitan ni siquiera ponérseles insulina. Ahora, muchas veces tenemos pacientes que llegan como su primer control a las 15 semanas al hospital y ahí resulta que es diabética, pero no podemos saber que es diabetes durante el embarazo. No sabemos si es pre-gestacional, porque pudo haber sido ya el antecedente o ser ya diabetes gestacional.
Entonces la clasificación se hace en el puerperio. Se reclasifica a las 6 semanas posparto, se le pide una curva de glucosa ya como la del adulto de 75 gramos y se le corren sus pruebas y entonces ahí la clasificamos. Si está normal y a las 6 semanas está normal la glucosa, lo que diagnosticamos ahí, sí, yo les digo al hospital, le ponemos el apellido, era diabetes gestacional, porque ya su curva está normal después del puerperio. Pero si los valores son anormales, entonces lo que manejamos todo el tiempo era una diabetes pre-gestacional, que nunca se había dado cuenta ella que era diabética y en el embarazo pues descubrimos que era diabética. Entonces ahí es donde realmente hacemos la reclasificación de la diabetes y ya le ponemos nombre y apellido. Lo que no deseamos con todo esto es esto, ¿verdad? Fíjense que estos fetos, les digo yo, el feto más grande que he atendido, y lo atendí en un parto normal, de una señora que el feto pesó 12 libras con 6 onzas. Cuando uno lo pone a la par de uno normal, pues así se ve. ¿Verdad? Son fetos que parece que ya tuvieran como 4 meses, ¿verdad? Entonces esto es lo que hay que evitar. Esto es patología. Esto es patología, ¿verdad? Tendrán alergia, problemas respiratorios, hipoglicemia, calcemia. Esto es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Pero también hay que tratar de evitar esto, ¿verdad?